Buenos días, soy María José Mansilla y voy a iniciar una serie de pequeñas charlas o de pequeños resúmenes sobre el tema de la defensa de la vida y de la defensa de la vida en la Iglesia. En esta primera charla o en este pequeño debate que voy a hacer hoy, voy a intentar ponerlo un poco en su contexto. ¿Por qué? Porque hablamos de la defensa de la vida y pensamos muchas veces que es solamente el tema del aborto o que son cuestiones inconexas o que tienen que ver con los supuestos derechos de las personas que se nos dan o se nos quitan, y no es así. Entonces, ¿dónde encontramos cuál es verdaderamente el entorno o cómo tenemos que enfocar la defensa de la vida? Bueno, pues vamos a acudir al magisterio de la Iglesia y vamos a acudir en concreto a la Carta Magna sobre la vida, que es la Evangelium Vitae, encíclica de San Juan Pablo II, que todos tenemos que conocer. El enfoque, ¿cuál sería? Pues primero os voy a decir, quiero comentar lo que es la conjura contra la vida, conjura que suena un poco raro, pero efectivamente es lo que se nos dice, o nos dice San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, y luego cuál tiene que ser nuestra respuesta como Iglesia. Entonces, conjura contra la vida, ¿por qué? ¿En qué consiste? ¿Por qué decimos ahora que la vida humana está tan amenazada? Pues es una razón muy simple. Siempre ha habido gente que se han matado unos a otros, ¿no? ¿Verdad que sí? Empezamos desde Caín y Abel, que ha sido la lectura hace poco, y bueno, que es justamente desde donde parte también San Juan Pablo II. Pero no está hablando de eso, porque eso ha ocurrido siempre. ¿Qué tiene ahora de especial o por qué se habla de una conjura contra la vida? Aunque ya parece que lo vemos, ¿no? ¿Verdad? Porque hay tantas cosas o tantas cuestiones que estamos viendo, tantas leyes cada vez más radicales, cada vez más antivida. Bueno, pues lo que nos dice San Juan Pablo II es que todas estas amenazas contra la vida adquieren dimensiones muy grandes y cuatro cosas. Uno, que es una amenaza programada, es decir, no es una cuestión que haya surgido o que sea inconexa, sino que están programadas de una manera, fijaos, que dice científica y sistemáticamente. Es decir, que se reúnen y lo piensan, no son así que salen de manera espontánea o diferente, no. Dos, que hay instituciones que están detrás, y es verdad, esto lo tenemos que saber, instituciones que están detrás. No solo instituciones, sino falsas ONGs, ideologías, lobbies, que están detrás de todas estas amenazas contra la vida. Que hay campañas, que los medios de comunicación pues también participan en todo esto, ¿no? Y que necesitan efectivamente todos esos medios de comunicación social. Y todas estas amenazas han dejado de ser unas, rencillas entre las personas que ha habido siempre, a ser algo programado para acabar con la vida. Eso era muy fuerte, es algo, San Juan Pablo II habla de cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque se busca la muerte. ¿Qué hay detrás de toda esta cultura de la muerte? Pues muy sencillo, está detrás el demonio. ¿Por qué? Porque obviamente que se actúa por causas segundas, no es que directamente lo haga, pero bueno, es a través de personas que el demonio actúa, y la estrategia es la misma. ¿Y cuál es la estrategia del demonio? Pues muy sencillo, se nos dice mentir y matar. ¿Y cuál es por tanto la estrategia de la cultura de la muerte? Pues esa misma, mentir y matar. ¿Cómo nos han metido toda esta agenda? Bueno, pues muy sencillo, convirtiendo, por ejemplo, en primer lugar los deseos en derechos. Cualquier cosa que yo tengo deseo se convierte en un derecho. ¿Tengo deseo de ser madre? Pues tengo derecho a ser madre. Puedo acudir a la fecundación in vitro, puedo acudir a la maternidad subrogada. ¿No quiero ser madre? Puedo acudir al aborto. Entonces, ese deseo que yo tengo sale. ¿Y cómo nos lo meten? Pues siempre lo hacen de la misma manera. Nos lo disfrazan, lo dice también San Juan Pablo II, de falsa misericordia. Nos dice exactamente, se enmascara también bajo una malentendida forma de altruismo y de piedad humana. Os voy a poner un ejemplo. Se nos dice una causa de la que nadie puede decir que está en contra. Que alguien diga que está a favor de que se maltrate a las mujeres. No, pues nadie lo está. Es una causa justa, ¿verdad? Y sin embargo, detrás de esa causa justa que viene una serie de leyes que enfrentan al varón y a la mujer, que suponen un montón de cosas que no tienen nada que ver con el verdadero objetivo, con el cual nadie puede disentir. Y si disientes de esas medidas que se toman, estás disintiendo del objetivo. Te dicen, bueno, pues que eres la tercera cuestión, que es
el que el disidente debe ser apartado, tiene que ser calumniado, ¿no? Entonces, ya sabemos que se nos vende una buena causa. Otro ejemplo, los enfermos que están sufriendo, qué pena, qué tristeza, vamos a acabar con ese sufrimiento. ¿Quién está a favor de que la gente sufra? Nadie. Y sin embargo, con ese buen objetivo del que nadie puede disentir, nos están metiendo otras historias, como por ejemplo la eutanasia. Bueno, pues para que no sufra, acabamos, en vez de acabar con el sufrimiento, acabamos con la persona que sufre. Nos lo repiten como mantras, intentan separarnos y dividirnos, hombres contra mujeres, de una raza frente a la otra, ricos y pobres, de izquierdas, de derechas, siempre nos intentan dividirnos. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Y la última cosa, y ahora ya voy a pasar a cosas más positivas, ¿no? A cuál es nuestra respuesta como Iglesia y nuestra respuesta sobre todo esperanzada. Lo más importante de cómo se nos ha metido la cultura de la muerte significa, nos la han metido despersonalizándonos, cosificándonos, quitándonos o intentándonos quitar nuestra dignidad como persona. La dignidad que tenemos como persona es intrínseca, la tenemos por el hecho de ser humanos, ¿no? Aunque esto no es algo que nos haya traído ni la democracia, ni los supuestos derechos humanos, ni nada, sino que nos la ha traído el Señor. Antes de Jesús, en culturas que no han sido evangelizadas, la persona no tenía derechos por el hecho de ser persona. Los niños después de nacer podían vivir o no dependiendo de si el padre los quería. Los esclavos no tenían derechos, siguen sin tenerlo. En muchas culturas las mujeres no tienen los mismos derechos. La persona que nos ha traído esa dignidad, que nos ha dado cuenta de la dignidad de ser humano, ha sido Jesucristo, que nos lo ha traído. Y cuando se intenta apartar al Señor de la sociedad, cuando estamos intentando construir una sociedad sin Dios, ¿qué pasa? Pues que todo ese edificio de la dignidad humana se cae. Y entonces ya no es que la vida es digna por el ser hecho de ser un ser humano, sea un niño no nacido, sea un enfermo, sea un anciano, sino que depende de la calidad de vida, sino que depende del deseo. Y esa pendiente es muy peligrosa, porque si yo defino qué vida vale la pena en función de unos criterios o de otros, pues entonces al final me puede tocar a mí, ¿no? ¿Cuándo seré yo la que sobro? Bien, hemos visto que esto es la cultura de la muerte y me he querido explayar un poco para que nos demos cuenta de que esto no es una cuestión, cuando hablamos de defender la vida, no es una cuestión de mamás pobres que no tengan para pañales, que por supuesto habrá mamás que necesiten pañales y haya que dárselo, sino que es una batalla espiritual. Y como batalla espiritual tenemos que tener armas espirituales. Y por supuesto tenemos que ganar esa batalla con el Señor, si no, no hay manera de ganarla. Ellos tienen muchos medios de comunicación, dinero, lobbies, pero nosotros tenemos algo mucho más importante. Tenemos al Señor. Y nosotros, a la hora de dar una respuesta a toda esta cultura de la muerte, no podemos hacerlo como una mera asistencia social o como meramente luchar contra las leyes, aunque tengamos que hacer todo eso, sino que tenemos que hacerlo desde la fe. Tenemos que ganarla con el Señor, porque nosotros humanamente no podemos ganarla. Y por supuesto tenemos que hacerlo desde la Iglesia, porque es la Iglesia que es el cuerpo del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que la vamos a ganar. Eso es lo primero que es importante transmitir, esperanza. Que ha habido muchas veces en la historia de la humanidad que se ha intentado destruir a la persona, que se ha intentado destruir la Iglesia. ¿Lo han conseguido? Pues no. ¿Ahora lo van a conseguir? Pues tampoco. Pero nosotros tenemos que dar ese testimonio y a tener esa misión de salvación, aprendiendo de cuál es la misión de Jesús y de cuál es nuestra misión con la Iglesia. Y nuestra misión en esta batalla de defensa de la vida tiene varios aspectos. Primero y sobre todo, anunciar el Evangelio. Que la batalla de la vida no se gana con causas sociales, aunque haya en momentos determinados que atender socialmente o económicamente a alguien. Que lo necesario para cambiar los corazones es anunciar el Evangelio. Esto es lo que va a acabar con la cultura de la muerte. Segundo, ya que el Señor vino a dar vida, nosotros tenemos que dar vida. ¿Y ese dar vida en qué consiste? En dar vida no solo físicamente, sino sobre todo en dar esa vida que procede del Señor.
¿Cómo queremos anunciar la vida, cómo queremos dar vida si no estamos unidos a quien es Él, la fuente de la vida, y que ha venido a darnos esa vida? Tercera cosa importantísima, y esto nos lo han dicho varios papas, en concreto el Papa Benedicto XVI, pero también San Juan Pablo II, y lo dice Francisco: el centro de la pastoral de la vida es la pastoral de la misericordia. La pastoral de la vida es la pastoral de la misericordia. El Evangelio de la vida es el Evangelio de la misericordia. ¿Qué quiere decir? Pues que esto no se trata de que sea una lucha de ellos son malos y nosotros son buenos, no. Se trata de que hay personas que están cegadas por la cultura de la muerte, cegadas por una ideología que les han dicho que esto es lo mejor y que esto es lo bueno. Están con el corazón endurecido porque se han visto en situaciones de pecado y tienen el corazón endurecido. Y la manera de ganar a esas personas son personas que están destruidas porque han tenido varios abortos, porque han caído en la promiscuidad, porque han participado en la eutanasia de otras personas y están muertas por dentro. ¿Cuál es la manera que nos da el Señor para salvarnos? Porque Él quiere la salvación de todos, no quiere a unos sí y a otros no. Pues anunciar sobre todo el Evangelio de la misericordia. Esto nos lo ha venido enseñando el Señor, y en esto quiero pararme un poquito a través muchas veces de las conversiones de los abortistas. Hay algunos como más antiguos, como Bernard Nathanson, el famoso El grito silencioso, otras como la película Abby Johnson, con la película No planificado, o algunas que tenemos en España, por ejemplo, como María del Himalaya. Jesús convierte a esas personas que han estado cegadas por el aborto, y esas personas, una vez que han visto la luz de Dios, que han experimentado esa misericordia, que han visto la verdad de la humanidad del no nacido, la verdad de que hay que respetar el principio y el fin de la vida natural, la verdad de que hay que respetar la dignidad intrínseca de cada persona, han sido las personas que más han ayudado a esta concienciación y a esta defensa de la vida. Y otra cosa que nos enseña el Señor con todos estos conversos es el poder de la oración. Todos los conversos se han convertido porque alguien ha rezado por ellos. No estamos hablando de que es una batalla espiritual, pues cualquier lucha tiene que estar precedida por la oración. Y porque cuando uno ve, cuando en otros programas hablemos sobre la atención a una persona que se plantea abortar o una persona que ya ha abortado, cuando uno ve que el corazón está endurecido, solamente es el Señor que puede cambiarlo, solamente es el Señor y su misericordia que puede convertir. Entonces, como resumen, mensaje de esperanza ante la cultura de la muerte, cultura de la vida. Y la cultura de la vida no es más ni menos que quien es fuente de la vida, que es el Señor, Jesucristo nuestro Señor, el Dios de la vida, que va a ganar esta batalla porque ya ha vencido de la muerte y la va a ganar. Pero necesita, ahora más que nunca, y quiere nuestra colaboración anunciando el Evangelio de la vida y el Evangelio de la misericordia.